La siguiente transmisión es apta para toda la familia. Contiene closed caption y es financiada con recursos del Fondo Único de TIC. Supongo que ha sido fructífera la larga labor de estudio de este nuevo tema, que indudablemente será uno de los ejes centrales de la política, de la economía, de la discusión mundial, de la geopolítica y de la vida cotidiana de cada persona en cualquier lugar del planeta. No estamos ante cualquier tema, este es un tema central. Antes que nada, pues felicito al Consejo de Estado en su labor. Desde la justicia será complejo analizar este tema y los impactos de este tema serán rotundos en el Poder Judicial, en el Estado, en la sociedad y en la economía. La inteligencia artificial tiene que ver con la tecnología, así de simple. Y la tecnología tiene que ver, si queremos comprenderla de alguna manera, con el capital, el capitalismo. Hay una visión ingenua de la inteligencia artificial. Creemos que simplemente es una aplicación más en los celulares, o creemos que es un robot que aparecerá haciendo las labores domésticas, pero este tema tiene mucho más de fondo. Tiene que ver con la tecnología y la senda tecnológica del capital. Pudo la humanidad tener diversas sendas tecnológicas, pudo variar su creación, su pensamiento hacia caminos diferentes a los cuales hoy hemos llegado. La senda tecnológica del capital tiene una marca, tiene un propósito. Lo que no cumple ese propósito, así sea innovador, así sea un invento magnífico de algún grupo de investigadores y científicos, no cuenta. Esa marca se llama productividad. Y por tanto, la inteligencia artificial se tiene que mirar desde el punto de vista de la productividad. La productividad es el eje central del desarrollo del capitalismo. Se pensaba al principio que las ganancias, que es el motor del capital, tenemos una producción, una economía que gira alrededor de la ganancia. La ganancia es el motor de la economía mundial, de la economía nacional, dentro de las sociedades capitalistas. Se pensaba al principio que la ganancia surgía exclusivamente de extender la jornada de trabajo, de usar el músculo generalmente del trabajador hombre y que podía mover palancas pesadas, pero que la ganancia del patrón, como se le llamaba en ese entonces, del empresario, solo podría surgir si esos trabajadores ampliaban su jornada de trabajo hasta el máximo físico. Algo parecido pasa hoy en Colombia. Nosotros vivimos la prehistoria del capitalismo. Tenemos un capitalismo raquítico. Aún hoy, si ustedes miran las estadísticas de la OCDE en términos de productividad, encuentran que de todos los países miembros de la OCDE, el último en productividad es Colombia. Y el primero en jornada de trabajo medida en horas semanales o en horas anuales es Colombia. Es una paradoja increíble estar en esos dos extremos de las calificaciones de los países de la OCDE, del cual el presidente Santos quiso entrar como parte del club de los países ricos. No todos son ricos. Nosotros hemos preferido una especie de capitalismo basado en la extensión de la jornada, en el trabajo muscular y en cierta forma en la explotación máxima de la gente que trabaja. Ese mundo no es el de hoy. Eso ustedes no lo encuentran en Estados Unidos, no lo encuentran en Europa, no está en los países más desarrollados del mundo.
La forma como se construye la ganancia en este siglo y desde hace décadas en el capitalismo se llama productividad. Es decir, cuánto produce por hora un trabajador, que es básicamente cuánta tecnología en una hora puede usar un trabajador, que es, para ponerlo en otros términos, cuánto saber humano, porque la tecnología no es sino una aplicación del saber, usa el trabajador en una hora para producir más. Cada vez producirá más, porque esa senda tecnológica que marca la historia del capitalismo es precisamente una tecnología que se construye a partir de aumentar la productividad. Lo demás no sirve. La productividad, por tanto, está ligada a la ganancia. Ese es el motor. ¿Por qué se aumenta la productividad? Para producir más, vender más y ganar más. El capitalismo es eso, un modo de producción que se centra cada vez en vender más para ganar más, porque lo que produce son mercancías. Todo se convierte en mercancía. Entonces, si este es el marco general, la inteligencia artificial, ¿qué es? Pues es la fase final de la senda tecnológica que ha marcado el capital. Es decir, la inteligencia artificial es para aumentar la productividad. O, en otros términos, las ganancias. Ahora, ¿qué implicaciones tiene? Esta nueva fase, digamos, de la tecnología contemporánea, ¿qué implicaciones tiene? ¿Y cómo va a afectar la vida cotidiana de cada persona en cualquier parte del país? Bien, si va a producir más, entonces nos enfrentamos a varios problemas. Stephen Hawking, el físico que murió hace poco, el mejor físico en los últimos años, dijo a una entrevista de televisión cuáles eran los factores que él consideraba iban a terminar con la especie humana. ¿Cuáles eran los factores que podían llevar a la humanidad a la extinción? Mencionó en primerísimo lugar la inteligencia artificial. Después, en segundo lugar, mencionó la crisis climática. La crisis climática más o menos la hemos conocido, la sentimos, cada vez nos afecta más. El Hollywood ha traído la idea de que la crisis climática es simplemente mayores huracanes, vientos más fuertes, lluvias más intensas, la elevación del nivel del mar. Pero la crisis climática trae una consecuencia que ha ocurrido 6 veces en la historia de la Tierra que conocemos. No solo cambia el ciclo del agua, por tanto el clima, sino que cambia el ciclo de la vida. Cambia la cadena de la vida. Y al romper los encadenamientos de la vida, puede provocar la extinción humana y la extinción de la vida completamente, cuestión que ya ha pasado 6 veces antes, 5 veces antes, nos acercamos a la 6ª, pero nunca la había vivido la humanidad. No voy a hablar de la crisis climática. El tema es la inteligencia artificial. ¿Por qué Stephen Hawking puso en el primer lugar, por encima de la crisis climática, la inteligencia artificial? Y yo me he puesto a estudiar un poco el tema porque cualquier gobernante tiene que acercarse necesariamente a este tema. Él lo dijo básicamente porque considera que la inteligencia artificial va a hacer perder la divisoria entre la realidad y la virtualidad, que en otros términos es la divisoria entre la realidad y la mentira. No va a ser posible, decía Stephen Hawking, que un ser humano cualquiera, en cualquier parte del mundo,
sepa diferenciar realidad de virtualidad. Eso lo hemos palpado nosotros a través de lo que llaman los fake news. Pero la inteligencia artificial va a elevar de calidad el fake news que conocemos hoy. Lo que observamos en Inglaterra hace una semana, dos, que un simple fake news en medio de un contexto de xenofobia construida a través de medios de comunicación, redes, etcétera, y por una historia, el odio a los musulmanes, un fake news ante un hecho dramático que fue el asesinato de 2 niñas por un inglés. El fake news dijo que eran unos musulmanes que habían matado a las niñas y generó una oleada de violencia en Inglaterra que solo sería comparable a la noche de los cristales rotos de los nazis, cuando atacaron los negocios de los judíos allá en Alemania hace un tiempo. Esta vez no fueron los negocios de los judíos, fueron los negocios de los musulmanes. Allí es donde se puede percibir de manera precursora los peligros de la inteligencia artificial. Por eso no nos podemos acercar con ingenuidad, como si todo invento, todo avance tecnológico fuera un avance real en todos los aspectos y no representara unos peligros. Voy a tratar de hablar de 2 peligros al menos. La inteligencia artificial, al aumentar la productividad, consume más energía. Ustedes lo pueden ver hoy con un ejemplo concreto, el Bitcoin. Una moneda como cualquier otra moneda, solo que es virtual, solo que informática. La moneda en papel salida de los árboles. La moneda en plata o en oro salida pues de las minas. La moneda Bitcoin sale de la energía, sale de la información que traduce una energía. La tienes que ver en el computador y está enchufado. Y el Bitcoin, a través de sus millones de transacciones en el mundo, tiene que usar tal cantidad de información que la podemos traducir en energía. Necesita la energía. Ninguna moneda necesitaba eso realmente en las transacciones, que no fuera la energía del ser humano pasando un billete al otro. Esta necesita muchísima energía. La inteligencia artificial va a ser muchísimo más demandante de energía que el Bitcoin. Bitcoin es apenas una manifestación en términos de moneda y de dinero, pero la inteligencia artificial en todo el mundo, cuando se desarrolle, va a aumentar sustancialmente la demanda de energía. Entonces la pregunta que uno tendría que hacerse, y es un peligro, es si va a usar petróleo y carbón. Es decir, las energías fundamentales del día de hoy, que yo las llamo las energías fósiles, porque se derivan de fósiles: carbón, petróleo y gas. Si la inteligencia artificial usa carbón, petróleo y gas como sus fuentes de energía, la vida se acaba en el planeta. Se acelera lo que los científicos del panel de expertos en Naciones Unidas han dictaminado como escenarios de crecimiento de la temperatura en la superficie de la Tierra por el aumento del CO2 en la atmósfera. Este debate en Colombia me ha suscitado muchísimos problemas, realmente, porque en cierta forma en el proyecto político que yo he construido y abanderado en los últimos años, hemos puesto como eje central la crisis climática. Y ha sido difícil explicarla, discutirla con la prensa, discutirla dentro del Estado y obviamente discutirla dentro de la sociedad. ¿Por qué usar carbón, petróleo y gas lleva a la extinción de la vida? Pues un tema que la ciencia puso en la discusión humana
pero que la política no ha sabido traducir en acción, y mucho menos la economía. La energía fundamental del capitalismo, desde la revolución industrial, la máquina de vapor, el vapor, solo se podía producir a través del carbón. Por tanto, carbono como el químico esencial, ha sido paralelo al desarrollo del capitalismo. Y si el capitalismo es producir más, para vender más, para ganar más, el ciclo de la acumulación del capital, que es un huracán que cada vez es mayor, pues cada vez consume más petróleo, carbón y gas, es decir, carbono. Y en las fábricas del capital se transforman gases que calientan por su molécula que retiene el calor del sol, retiene el calor y calienta la superficie del planeta, a tal punto que en escenarios que ya los científicos han tratado de medir, 1 grado centígrado, 2 grados centígrados, 3, 4, etcétera. Si no hacemos nada hoy, señores magistrados, y este es un tema de debate obviamente en la justicia, no solo político, Colombia no se podría habitar en el año 2070. Igual que Dubái no se puede habitar en el 2070. La zona tórrida del mundo, las zonas altas del mundo y los polos no se pueden habitar. Esto no lo cuenta la prensa. ¿Cómo hacemos nuestros cálculos si la humanidad no logra superar la crisis climática? Y la única manera para superar la crisis climática hoy es dejar de consumir petróleo, carbón y gas. Es decir, la energía que usó el capitalismo desde su inicio. Bien, la inteligencia artificial, por ser lo último en la vanguardia del sendero tecnológico de la productividad del capital, pues hace saltar la demanda de energía muchísimo más de lo que conocemos hoy. Luego hay un problema planteado. Si la inteligencia artificial no se produce a través de lo que llamamos energías limpias, destruye la humanidad. Eso era lo que Stephen Hawking había visto. Destruye la vida en el planeta. En cierta forma, hay una contradicción hoy a través de la crisis climática y a través de la inteligencia artificial, si se interrelacionan entre el capital y la vida. Las personas aquí más conservadoras que yo, pues obviamente no creerán esto. Ese es el debate de las ideas, pero esta es la realidad de hoy. Porque para poder privilegiar la vida, tenemos que regular el capital. Y eso es un pecado decirlo hoy. Mejor dicho, en las pantallas de la televisión, en los noticieros, trapearían conmigo si yo digo que hay que regular el capital. Pero si queremos la vida, hay que regular el capital. Porque tiene que tener otra energía, porque tiene que producir cosas y otras no. Porque hay que regularlo a escala mundial, porque suelto, sin regulación, libre, en un sentido de libertad que no es la libertad humana, pues desata el huracán de la crisis climática. Simplemente porque necesita cada vez vender más, producir más para ganar más. Bien, entonces tenemos un primer peligro. La fuente de energía de la inteligencia artificial. Si no hay una descarbonización acelerada del mundo, y nos incluimos nosotros, descarbonizar, ¿qué es? Producir sin el carbono. A eso se le ha llamado la descarbonización de la economía. Si no hay una descarbonización de la economía mundial, no es la nuestra solamente,
entonces la inteligencia artificial va a demandar petróleo, carbón y gas y se acabó la vida en el planeta. Esta es una urgencia. ¿Quién la va a regular? ¿Quién está planificando el tránsito a la descarbonización? ¿Cuáles son los métodos? ¿Cuál el tiempo de la descarbonización? Porque si uno pone a un petrolero a hablar, puede ser en Colombia, en cualquier parte, dirá, por allá en el 2060, en el 2070. En el 2070 no se puede habitar Colombia, según los científicos del panel de expertos. Luego, ¿cuál es el tiempo? Bien, dejo esto como planteamiento aquí para la discusión, pero yo asumiría un segundo problema. La inteligencia artificial básicamente, a través de la nube de datos de la humanidad toda actual, puede hacer las tareas rutinarias de la humanidad. Esa es su primera fase. Tiene unos nombres ahí que no, en este momento no recuerdo. Toda tarea rutinaria puede ser hecha por una máquina. Y el lenguaje, para que esa máquina haga la tarea rutinaria, pues es matemática, son algoritmos, es un lenguaje que dicen o llamamos software o programación. Es el lenguaje de las máquinas, es el lenguaje como el ser humano puede hacer la máquina, mover la máquina en el día de hoy. Es un saber, y es un saber matemático de última generación, que entre otras yo quiero desarrollar en Colombia, donde nos hemos apartado de esas tareas. Es un lenguaje construido a través de la lógica formal, pero que permite en la inteligencia artificial, a partir del uso de toda la información del mundo, hacer las tareas rutinarias que antes o hoy hacían y hacen los trabajadores y las trabajadoras. Este es un tema que nos acerca un poco a la discusión del Poder Judicial. Toda tarea rutinaria en el Poder Judicial ya no será hecha por seres humanos. Tarea rutinaria. ¿Cuántos trabajadores en el mundo y trabajadores hacen tareas rutinarias en todo el mundo? En 5 años ellos no estarán empleados. Pues podemos hacer el cálculo en Colombia, pero esto es un problema mundial. Significa que centenares de millones de trabajadores y trabajadoras saldrán a la calle. Serán despedidos. Ya está ocurriendo en el mundo, ya está ocurriendo en Colombia. Y este segundo tema, entonces, nos arroja a unas hipótesis interesantes de corto plazo. La inteligencia artificial no se va a desarrollar en 20 años, se va a desarrollar ya. Tiene un ritmo de aceleración mayor que cuando conocimos el celular, la telefonía móvil, que prácticamente cambió nuestras vidas. Esta se va a desarrollar más rápido. Es decir, cerramos los ojos y cuando los abramos, otro mundo existirá. Será más difícil para nosotros, los de edad, que para los niños que nacerán en ese contexto tecnológico y no tendrán mayores dificultades en su uso. Pero ¿qué significa que centenares de millones de trabajadores salgan a la calle despedidos porque eran trabajadores que hacían rutinas? ¿Qué pasará en la vida política de las naciones? ¿Qué pasará en el conflicto social de las naciones todas, desarrolladas o no? Indudablemente lo que podemos prever en un corto plazo es el incremento de los conflictos sociales en el mundo. La crisis climática traerá el incremento de los conflictos sociales y militares en el mundo, pero este estará en el corazón del proceso productivo, de la economía, al despedir centenares de millones de trabajadores. Esto no lo ve el optimista, ingenuo, porque
porque cree que la inteligencia artificial va a ser un robot que llega a su casa y que podrá comprar en un supermercado, ¿no? A esa persona la pueden echar. Y entonces, si el conflicto va a aumentar en el mundo, si va a aumentar la desigualdad social, porque centenares de millones de trabajadores quedarán en las calles, pero la inteligencia artificial logrará mayores niveles de productividad, entonces va a haber una discusión central en la política mundial y en las sociedades, incluida la colombiana. ¿Para quién es el beneficio de la productividad? Porque si se la apropia, quienes se están apropiando hoy, pues habrá una gente pero muy rica, los actuales ricos palidecerán. Pero habrá otra gente pero muy pobre, contada por miles de millones de personas. Un mundo así, creo yo, es insostenible. Creo yo, mata el proyecto democrático que se creó en Europa, Norteamérica y Latinoamérica. No va a sobrevivir el proyecto democrático en un mundo de tan profunda desigualdad social, en donde la única manera de poder controlar sociedades desempleadas por centenares de millones de personas en el mundo va a ser la barbarie, va a ser las rejas, va a ser los tanques, va a ser las bombas, como está ocurriendo en Palestina. Palestina es apenas el ensayo de ese mundo que yo le llamo el 1933 global. 1933 fue el año en donde Hitler subió al poder en Alemania. Ese es un camino. Es decir, la inteligencia artificial puede provocar en su mecanismo económico, que es la barbarie y no la democracia la que se empodere en el mundo. Miremoslo por otro lado positivo, porque eso será una lucha social. Y si los beneficios de la productividad, en parte, derivados de la inteligencia artificial, se vuelven una renta ciudadana, como se ha esbozado en varios proyectos políticos en estos años, si la productividad se vuelve tiempo libre pagado de las personas, si la edad de pensión no es la que tenemos, sino 50 años, si la jornada laboral se vuelve 30 horas o 20 por el crecimiento de la productividad, entonces estaríamos asomando a un mundo diferente. Tenemos un camino que puede ser la barbarie y puede haber otro camino si se socializa los beneficios de la productividad por la inteligencia artificial, que se llama tiempo libre. Tiempo libre pago, no tiempo libre del desempleado, sino tiempo libre humano. Y aquí hay una nueva dimensión. Claro, esto implicaría una regulación mundial, un poder público, implicaría otro tipo de cultura, implicaría otra sociedad y otra humanidad. Porque si la humanidad tiene el tiempo libre cada vez mayor, la riqueza de las naciones se mediría y las riquezas de las personas se mediría no por cuánto tienes, sino por cuánto tiempo libre tienes. ¿Para qué serviría el tiempo libre? Un comentarista ahí en mi Twitter dijo, esa es una visión hippie. No, los hippies fueron una reacción a la jornada extensa del trabajo en su época. No, esta es otra cosa. Esto significa gente creadora, porque el tiempo libre permite la creación. Si lo coloco en la antigüedad, los antiguos griegos, hombres ricos, porque las mujeres no tenían esa posibilidad en Grecia, ni los esclavos. Tenían el tiempo libre
Y por eso produjeron lo que produjeron. Aún hoy leemos a los griegos antiguos. Aún hoy son fundamentales. Un señor como Aristóteles dijo sobre la economía, que él se inventó el nombre, que había dos economías, una buena y una mala. Dijo, la economía buena es aquella que estudia cómo se producen los bienes para tener una vida buena. Y lo llamó a eso economía. Y la otra dijo, no es economía, se llama crematística. Nombre raro. Es estudiar para hacer negocios. Es muy interesante la visión de Aristóteles porque creo que se puede poner en el mundo de hoy. Pero volvamos al tema. Tendríamos una economía o una crematística. La inteligencia artificial, si se va a la crematística, es decir, a hacer business y punto, que los va a hacer y muchos y más que hoy, va a provocar la barbarie. Porque el proyecto democrático no es posible en un mundo de extrema desigualdad que hasta ahora no hemos visto. Pero, si lo que es la inteligencia artificial se articula no a la crematística, sino a la economía, en la visión aristotélica, producir las cosas para una vida buena, pues entonces el ser humano tendrá una riqueza que no tiene hoy, que es el tiempo libre para crear. En unas condiciones tecnológicas, en donde no es un individuo, hombre o mujer, que se encierra, sino que se conecta. Y la red básica es de los cerebros. Es decir, tendríamos una humanidad que conecta sus cerebros para crear en el tiempo libre, un trabajo creador libre, asociado, humano y creador. La única manera de superar la inteligencia artificial es crear, porque la rutina la hará la inteligencia artificial. Es más, hay quienes dicen que la inteligencia artificial puede crear. Yo me hice una pregunta teórica, magistrado, desde mi economía. Si Marx había dicho que el trabajo vivo es el que produce la ganancia, en un mundo de inteligencia artificial, ¿dónde queda el trabajo vivo? No habría ganancia, según la tesis de Marx. Sí, porque la inteligencia artificial usa un trabajo vivo, que es toda la información del mundo producida por los seres humanos. Es decir, todos nos volvemos trabajo vivo del capital. Eso puede ir hacia la barbarie o puede ir, gracias a la productividad, al trabajo creador. Los juristas van a tener un enorme trabajo en los próximos 5 años, porque tienen que defender a la humanidad de la barbarie. Y tienen que marcar desde lo jurídico, estos serán procesos políticos, luchas sociales mundiales, pero desde lo jurídico tiene que marcar los nuevos derechos, el derecho al tiempo libre, remunerado, tiempo libre, creador, el derecho a crear en los seres humanos. Una interesante jurisprudencia saldrá, no la vamos a adelantar aquí porque yo no soy abogado realmente, soy economista, pero si vamos por el camino optimista de la humanidad, que es superar la crisis climática, es decir, descarbonizar y tener tiempo libre como riqueza, entonces vamos hacia una humanidad superior a la que tenemos, a una vida. Los jeques de Arabia, de Emiratos Árabes Unidos, que me enseñaron este tema, porque ellos están en eso. Ellos no están en el petróleo, a pesar de que son ricos por el petróleo. Ellos saben que esa riqueza no es. Están haciendo estudiar a toda su sociedad la inteligencia artificial. Nosotros inauguramos la primera facultad en Manizales hace una semana. Pero ellos
saben que aquí es donde está el mundo del futuro. ¿Y saben qué me dijeron? Que yo lo comenté por ahí y fui centro de burlas en la prensa. Si ya estábamos llevando tejido humano colombiano a Marte. Resulta que todos los países están llevando tejido humano. No es una aventura o una ficción. ¿Saben por qué es? Porque ellos creen que a través de la inteligencia artificial se van a crear las condiciones tecnológicas para reproducir la vida en Marte. Y más allá, y más allá, y más allá. Es decir, el salto de la humanidad, si logra superar la codicia, la barbarie, la crisis climática y usar esta tecnología en función del conjunto de la humanidad y de la sociedad, va a ser inmenso, tan inmenso que nosotros hoy no nos lo podemos imaginar. Bueno, yo dejo ahí, magistrados, creo que el tema de Stephen es más problemático. No lo menciono aquí porque mencioné solo el aspecto económico o energético. Pero Stephen dijo, cuando un ser humano no sepa diferenciar realidad de fantasía, deja de ser humano. Y realmente aquí hay una peligrosidad que no me atrevo ahora a analizar con ustedes. ¿Qué puede pasar en las sociedades cuando los seres humanos no sepan cuál es la realidad? Por ponerlo en términos de drogas, la inteligencia artificial puede crear mundos, vidas virtuales, en donde se desarrolla un individuo que no quiere salir de ahí, o que ya no sabe salir de ahí. Puede ser una de las drogas más poderosas que se haya inventado la humanidad. Ahí Stephen Hawking encontró el mayor peligro de la inteligencia artificial. Solo lo menciono porque dividir realidad de virtualidad es un tema normativo. Esto tiene que analizarlo el Congreso de Colombia, incluso, y lo está analizando los congresos del mundo. ¿Cómo se regula la inteligencia artificial para que no pueda provocar la disolución de la conciencia de la realidad en el ser humano? Ese es un tema jurídico que me parece que sería interesante que comenzáramos a analizar, pero lo dejo apenas planteado porque ya me extendí demasiado en esta conferencia. Gracias, muy amables a todas y todos ustedes. Este contenido fue financiado con recursos del Fondo Único de TIC.